bendiga. En esta noche me da mucho gusto saludarlos una vez más. Y en esta hora pues vamos a pedirle al Señor que sea Él con nosotros, que Él abra nuestro corazón, nuestra mente, y que Él sea quien aporte todo lo que sea necesario para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y igualmente vamos a pedirle al Señor para que Él abra mi boca y sea Él quien diga las palabras y no yo. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros cada día, Señor, a cada instante, porque así lo prometiste, mi Dios. Y en esta hora, Señor, yo te suplico que seas tú conmigo, Padre, que tú calibres tu corazón, Padre, que tú calibres mi corazón con el tuyo, Señor, y que seas tú quien hable y no yo, Padre. Te pido, Señor, que tú abras los corazones y las mentes de cada persona que se vaya a conectar, y que tú toques eso, y que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo suplico. Amén. Hermanos, en esta noche quiero hablar mucho. Hemos oído mucho, sobre todo últimamente, de que debemos orar por los hijos. Oramos por todas las personas, por toda nuestra familia, pero creo que principalmente debemos hoy en día de orar por nuestros hijos, porque si bien es cierto, tenemos hijos que todavía hacen lo que nosotros les pedimos, todavía tienen ese respeto hacia nosotros. También es cierto que muchos hijos han perdido ese respeto hacia sus padres, y pues mucho menos están de alguna manera pues respetando u obedeciendo a sus padres. Y en esta hora encontré muchos puntos sobre por qué debemos orar por nuestros hijos. Esta predicación o reflexión, como ustedes quieran llamarle, yo le puse como título, Madres de rodillas, hijos de pie. Encontré esa frase y me llamó mucho la atención. Y como mamá, yo creo que todas las mamás, así como los padres, amamos a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos afronten la vida en las mejores condiciones posibles. Nosotros como padres en ocasiones queremos abrirles el camino y que no tengan ningún tropiezo en cuestión de la vida espiritual ni la vida que ellos están, llámese trabajo, llámese escuela. Aún con los más pequeñitos y los mayores que ya van en la universidad, pues queremos de alguna manera abrirles el camino para que ellos no encuentren ningún tropiezo, aunque sabemos en el fondo que esos tropiezos les sirven para que ellos maduren y puedan ser tolerantes a la frustración, lo que hoy en día muchos de nuestros niños y jóvenes pues no logran concebir esa frustración, no pueden ser tolerantes ante una situación complicada. Y sobre todo hoy en día que estamos en confinamiento todavía, pues los jóvenes y los niños aún siguen con un estrés muy alto por lo mismo de que están con nosotros, de que estamos todos reunidos la familia. Y eso ha presentado muchas frustraciones para toda la familia y sobre todo para los niños y los jóvenes que son nuestros hijos. Y pues trabajamos para dejarles las cosas materiales como padres a la manera de Dios, como Dios nos está dejando su legado. Entonces es nuestro deber igual de duro o más para dejarles a nuestros hijos un legado espiritual. Y debemos de pensar en hacer algo que les impacte, que impacte su vida, que impacte nuestra vida, no solo sobre nuestros hijos, sino sobre las generaciones futuras después de ellos. No sabemos
en qué momento Dios nos llame a su presencia. No sabemos si vamos a conocer a sus generaciones de nuestros hijos o no las vamos a llegar a conocer, pero lo que sí debemos de tener bien claro es que debemos de dejarles ese legado espiritual y estar orando por nuestros hijos, porque de verdad que el mundo está boicoteando, está bombardeando a nuestros hijos en todos los aspectos, todos los pecados, el que ahora ya todo es normal, ya ahora con las personas que son lesbianas o los hombres que son homosexuales. Para muchos de los jóvenes y de los niños aún pequeños ya lo ven como una cosa normal, ¿no? Y bueno, hay cosas que nuestros hijos heredan de nosotros mismos sobre las que no tenemos ningún control sobre, como puede ser la estatura, el color de ojos, el color de la piel, el cabello, si lo tienen liso o rizado, la piel si es blanca o es oscura. Pero hay otras cosas sobre las que debemos ser totalmente intencionales, el que nosotros hagamos algo que impacte su vida o que se quede fijo en su vida. Tal vez ahorita no lo vean ellos, pero cuando ellos sigan más adelante, yo creo que se van a acordar de lo que uno les dijo, porque yo creo que todos hemos tenido eso de que nuestros padres son cristianos, que nos inculcaron varias cosas, y ahora que somos padres nosotros recordamos todas esas consejos, no sé, hasta regaños que nos dieron. Ahora los entendemos como padres y nosotros queremos que nuestros hijos no que sean como nosotros, sino que sean mejores tanto el aspecto espiritual como en la vida, en su trabajo, que tengan un respeto hacia la gente mayor, que tengan un respeto hacia la demás gente y que tengan un respeto importante sobre todo para nosotros como padres. Y por ejemplo, en Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, si no enseñamos a nuestros hijos a seguir a Cristo, el mundo les va a enseñar a no hacerlo. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Se burlan, he visto videos que jóvenes que se burlan de los predicadores. Yo creo que nuestros hermanos que predican tanto en las misiones como en Tacubaya, el grupo de evangelismo, han tenido esta clase de personas de que se burlan porque ellos están predicando a Cristo. Y eso es que el mundo está enseñando a nuestros jóvenes a no seguir a Cristo, a no creer en Cristo. Hay muchas cosas que están saliendo que Cristo no existió, que por qué debemos de creer algo que no lo palpamos o que nuestros padres no lo vieron o que no hay nada. Nosotros sabemos que creemos en Dios, que creemos en Cristo por fe. Entonces, para mucha gente le es difícil creer en esto y por lo tanto puede contaminar a nuestros hijos, ya sean pequeños o jóvenes. Entonces, debemos de estar orando para que esas personas no les hagan a nuestros hijos creer que no existe ningún camino a Cristo, que no existe lo que nosotros les enseñemos de que deben de seguir a Cristo, porque de lo contrario el mundo les está enseñando a no seguirlo, a que no existe. ¿Y cómo debemos de empezar esto? Pues yo creo que ya muchos de nosotros lo hemos hecho. Esto comienza de rodillas, batallando por las almas de nuestros hijos, porque si bien es cierto que cuando oramos por ellos tal parece que oramos para que tengan más ataques, pero la vida en el camino de Dios es así. No es que nosotros oramos y bingo, desaparecen las cosas de lo que ellos están siendo atacados, por supuesto, pero es que estemos siempre pidiéndole a Dios por nuestros hijos, cuando salgan, cuando van a la escuela, antes de toda esta pandemia, cuando nuestros hijos salían temprano,
¿qué era lo que hacíamos? Pues orábamos por ellos y que Dios los guardara y tantos secuestros, tantos asaltos, tantas cosas que están sucediendo. Era lo que nosotros como padres estamos pidiendo, pedíamos y seguimos pidiendo por ellos, aunque estén ahora en confinamiento con nosotros, para que el Señor les dé sabiduría y tomen buenas decisiones. Entonces, por eso el título de Madres de rodillas, hijos de pie. Entonces, encontré unos puntos que me parecieron muy interesantes, donde dice, involucra a tus hijos en cada aspecto de tu relación con Jesucristo. Y es cierto, hermanos, a veces estamos como que separados. Yo, mi camino, aunque sea Cristo, mi esposo en el camino, pero el de él, para Cristo, y los hijos en su camino, aunque sea para directamente también para Cristo, pero a su manera, las tres personas, a su manera, viviendo a su manera, y creo que debemos de involucrar más a los hijos en cada aspecto que nosotros tengamos esa relación con Jesús. Dice, ora con ellos, lee con ellos, memoriza con ellos, sobre todo los pequeños que todavía se les puede, como llevar a un lugar sin que ellos pongan tantos peros, si nosotros les decimos vamos a aprender esto, ellos lo aprenden. Si nosotros les inculcamos ese amor, es más fácil que ellos lo comprendan a cuando ya son adolescentes o jóvenes más, no sé, de 18, de 20 años, porque entonces empiezan a cuestionar más. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar por nuestros hijos para que Dios nos dé entendimiento tanto a nosotros y a ellos les abra el corazón y la mente para que reciban nuestros consejos por medio de la palabra de Dios y que ellos absorban todo lo que nosotros queremos que absorban, pero todo por medio del Espíritu Santo. Entonces, hay cosas que pueden motivarlos a ir caminando en el mismo sendero que nosotros estamos hacia nuestro Dios. Escribir el nombre en la Biblia junto a los versículos en los cuales utilizamos por los cuales se ora por cada uno de nuestros hijos. Debemos de regalarles a cada uno de nuestros hijos una Biblia especial y decirles por qué es especial para cada uno de ellos. Los hijos somos diferentes, nuestros hijos son diferentes. Unos son más tranquilos, unos son más inquietos, unos son callados, otros son más extrovertidos. Entonces, debemos de buscar esa clase de ser de cada uno de nuestros hijos y sobre eso, entonces, regalarles una Biblia y poner un texto especial para ellos. Y también encontré que dice, comparte con tus hijos tus experiencias como creyentes. Y sí, hermanos, es bueno comentarlos, las experiencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, mi esposo y yo que trabajamos en el talento, pues mis hijas también nos ayudan y a veces les pedíamos opiniones de cómo veían las cosas, de qué nos recomendaban vender, de cómo veían a los hermanos, qué les gustaría más comer, toda esa clase de cosas cuando trabajamos en la obra del Señor, y también les hablamos de cómo llegamos a Cristo, nuestro testimonio, cómo fue que nosotros nos casamos y lo que sucedió después, que no podíamos tener hijos y sin embargo Dios, les oramos, le pedimos al Señor y el Señor pues fue como hizo el milagro, fue como ellas así nacieron. Entonces, toda esa clase de cosas, muchas veces los padres no comentamos nada con los hijos y eso no debe de ser. Para involucrarlos más hay que comentarles qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué es lo que nos interesa, qué sueños tenemos en el camino del Señor, cuáles son los dones que creemos que tenemos y cómo los descubrimos, nuestros versículos favoritos, los sueños que tenemos para el camino del Señor, qué queremos hacer en el camino del Señor, qué queremos trabajar en la iglesia y cómo se siente uno mejor trabajando en la obra,
si nos gusta más una cosa para trabajar en ella, ya sea visitando misiones, porque si bien es cierto en la iglesia hay mucho trabajo, a lo mejor dicen, no, a mí me gusta más organizar, por ejemplo, ahora lo de el aniversario, me gusta más hacer esa clase de organizaciones. A lo mejor para otros no se nos da o no nos gusta. A lo mejor yo me gusta más predicar. No sé, hay muchas cosas en las cuales podemos involucrarnos y es la manera en que podemos involucrar también a nuestros hijos, porque es cierto que por más de que les demos una educación de respeto y todo, llegan un momento en que ya son adolescentes y que son jóvenes y muchas veces ya deciden por ellos mismos. Entonces, cuando hay una frase que dice que eh, los hijos son el espejo de los padres, creo que no precisamente es porque nosotros los educamos a una manera, pero llegan a una edad en que ya ellos están buscando, ya ellos están buscando su identidad. Entonces ya no es fácil, hermanos. Eso no quiere decir que si un hijo es grosero, pues la mamá lo educó groseramente. No, hermanos, creo que nosotros cuando son pequeños, sí es nuestra responsabilidad más grande irlos educando y educándolos en el camino del Señor. Pero cuando son grandes ya resulta un poco más complicado el tratar o el hacer que ellos hagan lo que uno quiere. Que uno, pues como padre, dice, pues yo te estoy diciendo las cosas porque sé que son para tu bien, sé que es para ayudarte, pero muchas veces nuestros jóvenes no lo comprenden y es cierto que muchos jóvenes están en ese punto. Entonces, aquí encontré varios versículos, motivos para orar por nuestros hijos que a veces decían, que a veces podemos pensar que no se nos habían ocurrido. Y en Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces podemos decir a nuestros hijos, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Es una parte de la Biblia que creo que es muy importante y que él nos está diciendo que debemos de tener presente la palabra del Señor en todos los aspectos, en todos lados, en toda nuestra casa. Dice que en las puertas, que cuando nos levantemos, que cuando nos acostemos, estando en la casa, andando en el camino, o sea, si salimos a la calle, ahí debemos de estar guardando estas palabras que el Señor nos ha dicho. Y bueno, mire, a continuación le voy a leer versículos de virtudes que debemos pedir para que nuestros hijos las tengan. Debemos de pedirlas en oración a nuestro Dios para que estas virtudes tengan nuestros hijos. Y la primeritita, que yo creo que es la más importante, es la salvación, hermanos. La salvación, en la palabra de Dios en Isaías 45:8 dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Es una oración que debemos de tener por salvación para nuestros hijos. Que la salvación florezca en nuestros hijos, que puedan obtener esa salvación que hay en Cristo Jesús con la gloria eterna. Yo creo que esa es la más importante en la vida de cada ser que vive en esta tierra. Y esa es la más importante para orar por nuestros hijos. Es una de las virtudes que deben de tener nuestros hijos. Esa salvación que Cristo nos ha ofrecido, hermanos. La segunda, crecer en la gracia. En segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Orar para que nuestros hijos puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de orar por nuestros hijos para que crezcan en gracia, para que tengan ese conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Y fíjese en 2 de Timoteo, hablando de la salvación, en 2 de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces debemos de estar pidiéndole al Señor sobre esa salvación. Entonces es uno de los textos que están dentro de la salvación, para que nuestros hijos puedan obtenerla. El tercero, hermanos, habla del amor. Es cierto que hace falta, en este mundo hace falta mucho amor, y entre los jóvenes no hay tanto, o puede ser amor fingido, o puede ser amor genuino, pero es cierto que por ahí el enemigo es donde más les ataca, y que no tengan ese amor por las demás personas. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjese lo que dice aquí, es una ofrenda y sacrificio a Dios, lo que le gusta al Señor, porque es un olor fragante. Que nuestros hijos puedan aprender a vivir una vida del amor por medio del Espíritu que mora en ellos, el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, debemos de orar porque nuestros hijos tengan amor. El otro punto dice honestidad e integridad. En el Salmo 25:21 dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Debemos de orar para que la integridad y la honestidad sean virtudes de nuestros hijos y sea su virtud y su protección. Debemos de estar pidiéndole al Señor que nuestros hijos sean honestos y que sean íntegros en todo lo que hagan y en cualquier lugar que ellos estén. Llámese iglesia, llámese trabajo, llámese escuela. El otro punto es dominio propio. En 1 Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Que Dios ayude a nuestros hijos a no ser como los demás a su alrededor, sino que puedan tener dominio propio en todo lo que hagan, hermanos. Que ellos puedan decidir sabiamente en todo lo que hagan, en todos los aspectos, en todos los lugares donde ellos estén, escuela, iglesia, trabajo. Y otro punto es, otra virtud es amor por la palabra de Dios. En Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. El amor por la palabra de Dios, esta es lo que el amor de Dios hacia nosotros en los salmos se describe como que es más fino que el oro afinado y más dulce que la miel. Así es el amor de Dios, así es el amor a la palabra de Dios, la palabra de Dios a nuestras vidas. Y en ocasiones, cuando estamos con problemas, cuando estamos viviendo situaciones complicadas y que leemos la palabra de Dios, es cierto, hermanos, que es como dice la palabra de Dios, como el buen óleo, como la miel, que nos dicen palabras dulces, como cuando estamos tristes y alguien se acerca y nos dice, ánimo, esto va a pasar. No sé, palabras que son bonitas para nuestra mente, para nuestros oídos. Y esto dice, dulces como la miel. Las palabras que existen en la Biblia, en la palabra de Dios, son como la miel, que nos dan tranquilidad, nos dan paz, nos dan esa protección, nos sentimos a gusto, nos sentimos con esa paz que, como dice la palabra de Dios, es una palabra que
una paz que el mundo no da. Es una paz que no se puede describir, pero que la sentimos. La otra virtud, hermanos, es justicia. En el Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Que nuestros hijos puedan encontrar la palabra más preciosa que el oro puro y más dulce. Que el Señor ayude a nuestros hijos a amar la justicia como Dios la hace y a obrar justamente en todo lo que hagan. Que nuestros hijos sean justos, hermanos. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que Jehová pide de nosotros solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante del Señor. Que Dios haga eso en cada uno de nuestros hijos, hermanos. Que ellos se humillen ante nuestro Dios y que sean justos. Una virtud más, hermanos, es la misericordia, que nuestros hijos tengan misericordia. En Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es el ejemplo a seguir, hermanos. Nuestro Padre es misericordioso y nosotros debemos ser misericordiosos, pedirle al Señor que nuestros hijos sean misericordiosos siempre, al igual que Dios. Y lo que hablaba al principio. La otra virtud es respeto. En Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Tan fácil, hermanos, como dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Que nuestros hijos sean misericordiosos siempre, al igual que nuestro Dios, y que honren a nuestro Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Que ellos mismos, otros y la autoridad, que nuestros hijos puedan mostrar respeto a todo el mundo, así como lo mandó la palabra de Dios. Este texto es claro y es conciso. La otra virtud, hermanos, es la autoestima bíblica. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechos a semejanza de nuestro Dios. Debemos de orar para que Dios desarrolle en la vida de nuestros hijos una fuerte autoestima que esté basada en saber que son obras de Dios creados en Jesucristo. Esa autoestima bíblica de la que se habla en su palabra, donde pues somos hechos, dice que somos hechura suya, que somos creados en Cristo Jesús, y eso es lo que nuestros hijos deben de tener en cuenta, hermanos, siempre. Una virtud más es la fidelidad. En Proverbios 3:3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Que el amor de Dios y la fidelidad nunca abandonen a nuestros hijos. Que aten estas virtudes alrededor de su cuello y las escriban en su corazón siempre, que no la olviden jamás. Estén donde estén, que no olviden jamás. Y que lo aten dice, átalas a tu cuello. Así como traer un collar, traer siempre presente toda la palabra de Dios, y eso es lo que debemos como padres hacer nosotros, orar por cada uno de nuestros hijos. Una virtud más, hermanos, es valor. En Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Eso lo deben de tener nuestros hijos muy presentes, hermanos, que siempre el Señor está con ellos, que Él no los va a dejar, no los va a desamparar. Orad siempre para que nuestros hijos sean fuertes y valientes en su carácter y en sus acciones, pero sobre todo
tener ese valor de hablarles a sus compañeros, hablarles en el lugar donde ellos se desarrollen, de el Dios, del el amor que ellos viven, del amor que ellos están viviendo, del camino donde ellos están, de la salvación que nuestro Dios les ofrece y que es gratis. Entonces, ese valor es el que debemos orar para que nuestros hijos lo tengan y puedan abrir su boca y puedan hablarles a sus compañeros en el ámbito donde ellos se desarrollen, hermanos. Otra virtud es la pureza. En Salmos 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Orar para que Dios limpie en su corazón, que en ellos crean un corazón puro, que Dios y que la pureza de su corazón pueda mostrarse en sus acciones, hermanos, porque creo que ese punto es muy difícil que nuestros hijos, no que no lo hagan, pero que lo puedan llegar a lograr por tanto bombardeo que hay en el mundo hacia la juventud. Entonces, pero no estando con el Señor, como nos dijo en Deuteronomio 31, dice que no los dejará ni los desamparará, y creemos firmemente en eso. Nuestros hijos pueden tener un corazón puro, un corazón limpio, donde puedan mostrar esas acciones, donde se vea ese corazón que es un corazón con pureza, con limpieza. La otra virtud, hermanos, es amabilidad. Lo que decíamos al principio, ¿cuántos jóvenes hoy en día ya no son amables? Cuando llegan a la adolescencia se convierten en otra cosa que como padres decimos, ¿en qué momento hubo ese cambio? No me di cuenta. Y son otras personas muchas veces. La amabilidad en Primera Tesalonicenses 5:15 dice: Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esa amabilidad que no nada más es unos con otros, dice que también para todos, llámese quien se llame, debemos de ser amables, nuestros hijos deben de ser amables, que el Señor, orad para que el Señor siempre haga que nuestros hijos sean amables entre ellos y con todos los demás, que se note el testimonio, como siempre nos han dicho, somos libros abiertos, nuestros hijos son libros abiertos, y que ellos den un testimonio siendo respetuosos, siendo amables, teniendo valor, teniendo esa pureza en el corazón, ser fieles al Señor. Y hay otro punto que habla también de generosidad. En Primera de Timoteo 6:18 y 19 dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Debemos de orar por nuestros hijos para que sean generosos y dispuestos a compartir, hermanos, que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántos niños no les gusta compartir y no les gusta ser generosos? Y la palabra de Dios dice que debemos de ser generosos, que debemos de dar, de ser dadivosos, de tener que seamos ricos en buenas obras. Entonces, así debemos de pedirle al Señor que nuestros hijos sean eso, que tengan esa virtud. Hay tantas virtudes por las cuales orar por nuestros hijos, hermanos. Hay otro que dice amor por la paz. En Romanos 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos de orar por nuestros hijos para que se edifiquen unos a otros y que hagan todo esfuerzo necesario para mantener la paz, no entrando en conflictos, que no entren en conflictos, que no entren
en problemas de dimes y diretes, como les digo, ya sea en la iglesia o en la escuela, donde ellos se desarrollen, hermanos. Debemos de orar el que tengan ellos ese amor por la paz, el que tengan gozo. En 1 Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Debemos orar para que nuestros hijos puedan ser llenos del gozo del Espíritu Santo, que estén gozosos, que sean felices, que tengan ese amor por las almas y que tengan ese gozo que es por medio del Espíritu Santo que está en su corazón. La perseverancia. Orar por la perseverancia para que nuestros hijos tengan esa virtud. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos de perseverar, hermanos. Debemos de pedirle al Señor que enseñe a nuestros hijos a perseverar en todo lo que hagan y ayudándolos especialmente a correr con paciencia la carrera que tienen por delante en el camino del Señor. Deben de ser perseverantes, que no se aparten del Señor. Debemos de orar para que nuestros hijos no se aparten del Señor, que sean perseverantes en lo que han empezado y que puedan terminarlo y que, como dice la palabra de Dios, que terminen la carrera en la que ellos están en el camino del Señor. La humildad, hermanos, en Tito 3:2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que sean humildes nuestros hijos, hermanos. Que orar para que Dios cultive en nuestros hijos la capacidad de mostrar una humildad genuina. Porque pueden ser humildes, pero a lo mejor en la iglesia, pero en la calle pueden ser otra clase de personas. Entonces, debemos de orar para que nuestros hijos tengan esa capacidad de mostrar una humildad genuina en todos los lugares donde ellos anden. Que tengan compasión. En Colosenses 3:12, sí, compasión, Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Que orad para que Dios viste con la virtud a nuestros hijos de la compasión, porque dice que Dios puede vestirlos, que nos vistamos como escogidos de Dios, porque somos santos y amados. Y debemos de ser, como decíamos, buenos, que seamos humildes, que seamos mansos y de mansedumbre y de paciencia, que seamos pacientes, que nuestros hijos sean pacientes también, hasta para que sean pacientes para nosotros como sus padres. La responsabilidad. En Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Debemos de orar por nuestros hijos para que puedan aprender a ser responsables, para que puedan llevar su propia vida adecuadamente. Nosotros podemos enseñarles, como les comenté, cuando son pequeños, irles enseñando la palabra de Dios, el camino hacia el Señor, el camino que el Señor nos muestra. Pero como les comento, cuando son jóvenes que toman decisiones propias y que son mayores de edad, debemos de enseñarles desde pequeños a ser responsables para que cuando ellos ya sean adultos puedan llevar su propia vida adecuadamente, que tengan esa capacidad de tener una vida adecuadamente en el camino del Señor. Porque es cierto que toda obra, toda cosa que se haga trae una consecuencia, buena o mala. Entonces debemos de pedirle al Señor que ellos tengan esa responsabilidad, pero que tengan una responsabilidad adecuada para que vivan adecuadamente cuando ellos ya así decidan, el que sean, por ejemplo, que ya son adultos, que ellos ya decidan
tomar su propia vida, porque aquí dice, porque cada uno llevará su propia carga, ellos van a dar, pues les van a pedir Dios va a pedir a cada uno de nosotros qué hicimos con nuestra vida, y a nuestros hijos también se las pedirá a Dios. Entonces nos van a pedir a nosotros qué hicimos con nuestros hijos, pero también va a haber un juicio para cada uno personalmente. ¿Qué hiciste tú solo? ¿Qué hiciste? ¿Qué capacidad? ¿Qué vida llevaste? Fue tu responsabilidad. Entonces, eso es lo que debemos educarlos en esa parte. El contentamiento, hermanos, en Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hay unos niños que se les llama hijos tiranos. Y es cierto, son hijos que quieren todo lo que ellos así desean. Ellos quieren que los padres les complazcan en todo. Que si ellos quieren, no sé, es exagerar, pero si a la medianoche quieren un helado de limón, ellos lo quieren. Y que si salen a la calle, ellos quieren todo. A esos, según la psicología, les llaman hijos tiranos. Y creo que se refiere aquí así, nada más que debemos de saber vivir en la abundancia y en la escasez, como dice Filipenses 4:12, que orad para que nuestro Dios enseñe a nuestros hijos el secreto de contentarse en cada situación a través de Él, que les da la fuerza. Ellos deben de entender, porque en ocasiones no todos los padres tenemos para complacerles lo que ellos en un momento quieren o desean. Y no es bueno tampoco darles todo lo que ellos están pidiendo, hermanos, porque deben de contentarse tanto cuando se les da como cuando no se tiene. Entonces, ese contentamiento es el que debemos de pedir al Señor para cada uno de nuestros hijos. Orad para que nuestros hijos tengan fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Orar por nuestros hijos para que la fe crezca en el corazón de nuestros hijos, que por fe puedan ganar lo que se les ha prometido, todo por fe, de acuerdo a la palabra de Dios, que puedan adquirir esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para ellos, pero que Dios les dé esa fe y que crezca esa fe en su vida para que ellos puedan obtener lo que Dios les ha prometido. Un corazón de siervo, hermanos. En Efesios 6:7 dice que Dios, Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Orar para que Dios ayude a nuestros hijos a desarrollar un corazón de siervo, de servicio, que puedan servir de todo corazón, como si sirvieran al Señor y no a los hombres. Que sirvan con ese contentamiento de que están haciéndolo para nuestro Dios y no para los que están sirviendo a las personas que están aquí en el mundo, a las personas terrenales, sino que están sirviendo a un Dios vivo. Hacerlo como si Dios estuviera ahí. Orad para que nuestros hijos tengan esa virtud, que tengan un corazón de siervo, un corazón puro, ahora un corazón de siervo, de servidumbre. Y que tengan esperanza, hermanos, también orad para que tengan ellos esperanza. Sobre todo los jóvenes sufren en ocasiones de desesperanza, de ver que no se cumple lo que ellos quieren, pero Dios tiene su tiempo, hermanos, Dios tiene su tiempo, pero a veces en la juventud no lo entendemos. En Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Orad para que nuestros hijos Dios les dé y sobreabunde de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Orad por eso,
para que nuestros hijos tengan esa esperanza por medio del Espíritu Santo en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan. La disposición y capacidad de trabajar. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Otra vez. Dice que debemos de orar para que a nuestros hijos aprendan, se enseñen a valorar el trabajo y a hacer cada cosa de corazón, sirviendo al Señor y no a los hombres. Lo mismo que decíamos hace un momento, que nuestros hijos valoren ese trabajo y que lo están haciendo, que entiendan que lo están haciendo, es que tengan esa disposición y esa capacidad de trabajar, no para los hombres, sino para nuestro Dios. La pasión por Dios, hermanos, una virtud más que debemos de orar por nuestros hijos, la pasión por Dios. En Salmo 63:8 dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En una ocasión escuché una frase que está en un libro y dice, soy tan adicto a ti. Es una frase que Dios le dijo a una persona, soy totalmente adicto a ti. Y esto creo que es lo que dice aquí, está mi alma pegada a ti. Dios nos ama tanto, hermanos, y así queremos que Dios despierte esa pasión por Dios a nuestros hijos. Pedid al Señor que forme en nuestros hijos un alma que le siga y que tenga pasión por Dios. Debemos de tener pasión por nuestro Dios y nuestros hijos deben de tener en su corazón esa pasión por Dios, hermanos. La autodisciplina, que cuesta mucho trabajo disciplinarnos, tanto como adultos como para nuestros hijos. En Proverbios 1:3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Debemos de orar por esa autodisciplina que tengan nuestros hijos, para que puedan desarrollar una vida disciplinada, organizada y prudente, haciendo lo que es bueno y justo delante de nuestro Dios. Ese es autodisciplinarse, que puedan desarrollar una vida organizada nuestros hijos. La otra que también no es menos importante y creo que es más bien la más importante es la oración, hermanos. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Que el Señor, que la vida de nuestros hijos esté marcada por la oración, que puedan aprender a orar en el Espíritu, en todas las ocasiones, con todo tipo de oración. A veces es muy difícil, hermanos, estar diciéndoles a nuestros hijos cuando tienen, o por ejemplo ahora que nos hemos dado cuenta de cosas que viven con sus maestros. Hay maestros que son muy, muy injustos, hay maestros que son muy, muy exigentes, pero que cuando ellos dan su punto de vista de soy exigente porque los estoy preparando, por ejemplo, para la universidad, tienen razón, hermanos, pero nuestros hijos muchas veces no son tolerantes a esa situación y muchos jóvenes hemos visto que no son tolerantes a esa situación a que se les presione tanto. Entonces, nuestras hijas a veces nos dicen, ay mamá, tú siempre dices, pues hay que orar por ese profesor, pues hay que orar por ese compañero, pues hay que orar para que Dios te ayude en tu examen. Siempre estás diciendo, hay que orar. Pues creo que es la única solución a nuestros problemas, hermanos, a los problemas de nuestros hijos. Y no nos cansemos de decirles, pues ora por tu profesor o vamos a orar por tu profesor. Mis hijas han visto que hay profesores muy, muy, muy injustos. Profesores que le dicen, no vas a pasar. Directamente se los dicen, no vas a pasar, tú no vas a pasar. De mi cuenta corre que tú no vas a pasar. Porque así es el profesor. Entonces, siempre les decimos nosotros, Él no decide, decide nuestro Dios. Tú pídele a Dios y si Dios le place que te repruebe, vas a reprobar. Pero si Dios no quiere, tú no repruebas, aunque el maestro haga lo que haga. Y ha sucedido, hermanos. Ha sucedido que mis hijas les sorprende que
que no le saca una calificación baja, sino una calificación alta, y se sorprenden y llegan al llanto de que no podían creerlo, porque son profesores muy, muy, muy exigentes. Entonces, ellas saben que Dios contesta las oraciones, y eso es lo que debemos de pedirle al Señor, que ellos estén siempre orando, que su vida esté marcada por la oración, y que sí, que vivan su vida, que sean tolerantes a toda esa frustración, pero sobre todo que Dios les permita esa tolerancia a sus profesores y a sus compañeros. Y después viene la gratitud. Ellos deben de ser agradecidos con el Señor, agradecidos con las personas. En Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que nuestros hijos, mis hijas, cuando sucede lo que les acabo de contar, siempre decimos gracias a Dios, porque Dios fue el que movió el corazón del profesor, su mente. Siempre hemos inculcado eso a nuestros hijos, y debemos de orar al Señor para que Dios le dé esa virtud de ser, de tener gratitud al Señor, porque las cosas suceden porque Dios así lo quiere. Entonces ellos deben de estar conscientes, nuestros hijos deben de estar conscientes que las cosas, si se las pide uno a Dios y Dios le place que ellos no sean reprobados, o que les den ese trabajo, o que presenten un tema, no sé, en la vida de nuestros hijos que pues son escolares, y sucedan cosas como ellos están esperándolo, todo es primero por la oración, y por lógica debemos de ser agradecidos. Nuestros hijos deben de tener esa virtud de gratitud. Y por último, hermanos, corazón por las misiones. En Salmos 96:3 dice, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Ellos deben de estar dando testimonios de todo lo que viven entre jóvenes, entre los adultos, de todo lo que viven en el ámbito donde ellos se desarrollan. Orad para que nuestro Dios ayude a nuestros hijos a desear que su gloria sea declarada entre las naciones, que sea la semilla que sea esparcida en todos los pueblos, y la semilla va a ser esparcida por ellos, entre los jóvenes. Hay tantos jóvenes que se están perdiendo, tantos jóvenes que están en depresión, tantos jóvenes que están sufriendo con sus padres que no son cristianos. No sé, hay tantas cosas, tanto por qué orar por tantos jovencitos que no nos damos cuenta de qué es lo que están ellos sufriendo o viviendo, pero debemos de orar por nuestros hijos para que nuestros hijos lleven esa cadena y oren por sus compañeros. Hermanos, estos fueron motivos o virtudes que queremos que nuestros hijos tengan en su vida. Son más de 30 virtudes que podemos orar para que los tengan en su vida nuestros hijos, pedirles al Señor, y todo está basado en la palabra de Dios. Ustedes se dieron cuenta que cada que yo decía una virtud está basada en la palabra de Dios. No es que yo así lo diga, así lo dice la palabra de Dios. Espero que haya sido de edificación, hermanos, todo esto. Hay que orar por nuestros jóvenes, hay que orar por nuestros hijos, porque también muchos no creen en el arrebatamiento. Dicen que ya mucho tiempo se ha hablado, entonces debemos de orar para que nuestros hijos tengan ese temor y se preparen también para ese arrebatamiento, que no sabemos en qué momento puede pasar, pero si bien es cierto que con todo esto que estamos viviendo, las profecías se están cumpliendo, y nuestros hijos deben de estar pues despiertos, deben de estar a la expectativa de qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo, y cuáles son las profecías que se están cumpliendo, y sobre todo ponernos a cuentas con el Señor, y nuestros jóvenes se deben de poner a cuentas con el Señor, porque no sabemos en qué momento. Hermanos, que Dios les bendiga, me dio mucho gusto estar con ustedes, que tengan buenas noches, y que sea de bendición esta reflexión que les acabo de dar, y hay que orar por nuestros jóvenes. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches.